Bueno, me presento. Mi nombre es Juan David García. Voy a presentar el video a José Valenzuela del curso Física 2. El tema es capacitores y capacitancia de la institución universitaria Antonio José Camacho. Entonces, presentación del problema. Se tienen dos capacitores de igual capacitancia. Se conectan en serie a una batería y el conjunto almacena una energía U sub 0. A continuación, los capacitores se quitan de la batería, se descargan y se produce a colocarnos en paralelo con la misma batería y la energía almacenada de ambos es U sub F. Entonces la pregunta es ¿cuál es la relación entre U sub 0 y U sub F? Bueno, vamos a graficar el ejercicio. El ejercicio dice que hay dos capacitores y que están conectados, eh, en este caso, en serie. Bueno, A, una fuente de alimentación o diferencia de potencial. Eh, y a esta energía almacenada le vamos a llamar U sub 0. Entonces se procede a una vez almacenada esta energía, se procede a hacer otro circuito, pero ya de manera paralela. Esta es la diferencia de potencial. Y eh, a este le vamos a llamar, a la energía almacenada aquí le vamos a llamar U sub F. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre U sub 0 y U sub F? Ya que ambos tienen la misma cantidad de capacitores y el mismo diferencia de potencial o la misma fuente de alimentación. La diferencia es que este está en paralelo y este está en serie. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que como este circuito está en serie, vamos a volver el capacitor 1 y este otro capacitor en un capacitor equivalente. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nuestro capacitor en serie es igual a 1 sobre 2 sobre C, perdón, más 1 sobre C elevado a la menos 1. Si operamos esto nos quedaría 2 sobre C elevado a la menos 1 y esto es igual a nuestro capacitor en serie. Para anular el 1 simplemente invertimos y nos quedaría C sobre 2. Entonces aquí ya tenemos nuestro capacitor equivalente, nuestro capacitor en serie equivalente. Bueno, aquí lo que hacemos es proceder ingresamos el diferencial de potencial y esto nos quedaría que la energía es igual a 1 sobre 2 por C sobre 2 por la diferencia de potencial elevado al cuadrado elevado al cuadrado. Quiere decir que el U sub 0 es igual, para mejorar esta fórmula sería 1 sobre 2 por 1 sobre 2 por C por nuestro diferencial de potencial elevado al cuadrado. Bueno, entonces procedemos a resolver el circuito en paralelo y decimos que para hallar el capacitor equivalente del paralelo, la fórmula es sumar a C más C. Entonces decimos que el capacitor paralelo es igual a C más C y esto es igual a 2 veces C.
quiere decir que la energía de sub F es igual a 1/2 por 2 veces mi nuevo capacitor, que es este, o mi nueva capacitancia, por el diferencial de potencial elevado al cuadrado, ya que estamos utilizando la misma batería o la misma fuente de energía. Bueno, entonces, entonces vamos a acomodar esta fórmula. U sub F es igual, sacamos este 2 y decimos que esto es igual a 1 sobre 2 por C por el diferencial de potencial elevado al cuadrado. Entonces, ¿a dónde llegamos? Esta fórmula que está aquí dice 1/2 por C por el diferencial de potencial al cuadrado. Y es la misma que tiene U sub 0 en esta parte de acá. Entonces, si esta parte de acá, U sub 0, decimos que U sub 0, si ponemos este 2 acá, decimos que 2 veces U sub 0 es igual a todo esto, a 1/2 por la capacitancia por el diferencial al cuadrado. Entonces decimos que estas dos fórmulas son iguales, por lo que podríamos decir que la energía final o energía sub F es igual a 2 veces por 2 veces U sub 0, U sub 0, por lo que eh, por lo que U sub 0, perdón, U sub F es igual a 2 por 2, 4 veces U sub 0. Bueno, ya para darle la respuesta final a nuestro problema, quiere decir de que U sub F equivale a 4 veces U sub 0. Y si vemos la relación, decimos eh, que U sub 0 equivale a un cuarto, a una cuarta parte de U sub F. Y esa sería nuestra relación de U sub 0 y U sub F.